No puedes estar solo enamorado del dinero. Realmente tienes que encontrarlo. Ya sabes, me gustaría repasar dos puntos sobre los que me gustaría que reflexionaran, especialmente los recién llegados al mercado de valores, antes de intentar hacer 30 o 40 operaciones al día en lo que parece un juego muy fácil. El 31 de marzo saqué una lista de las 20 empresas más grandes del mundo por valor bursátil. Esos nombres, muchos de los cuales les resultarán familiares, estaban encabezados por Apple, con más de 2 billones, y bajaba hasta el número 20 que valía 330 mil millones. Esas son las 20 mayores empresas del mundo por valor de mercado al 31 de marzo. Tenía esperanza de poder constituir como una maquinaria de preguntas para poder contestar a todo el mundo en el menor tiempo posible, pero eso es técnicamente imposible por ahora. Por eso me gustaría que empezaran por mirar esta lista. Comienza con Apple. Saudi Aramco es una especie de país especializado como empresa. No sé si el 95% es propiedad del gobierno o una cosa así, pero es esencialmente el país el que está a la venta en términos de ese negocio. Pero de las 6 principales empresas, 5 de ellas son estadounidenses. Cuando escuchas a la gente decir que Estados Unidos no está funcionando muy bien o algo por el estilo, ya sabes, en todo el mundo, de las 6 principales empresas en valor, 5 de ellas están en los Estados Unidos. Y si se piensa en ello, y hablamos un poco sobre esto el año pasado, pero en 1790 teníamos la mitad del 1% de la población mundial, quizás un poco menos. Teníamos 4 millones de personas, 3.9 millones de personas, 600.000 de ellos eran esclavos. Irlanda tenía más habitantes que Estados Unidos, Rusia tenía 5 veces más habitantes que Estados Unidos y Ucrania tenía el doble de habitantes que Estados Unidos. Así que ahí estábamos, pero ¿qué teníamos? Teníamos un mapa para el futuro, un mapa aspiracional, que de alguna manera ahora, solo 232 años después de la Constitución, nos deja con 5 de las 6 mayores empresas del mundo. Ya sabes, no es un accidente, y no es porque fuéramos mucho más inteligentes o mucho más fuertes. Nada de eso. Claro que teníamos un buen suelo y un clima decente, pero también lo tenían algunos de esos otros países que he mencionado. Y el sistema ha funcionado increíblemente bien. Imagínate, 5 de las 6 empresas más importantes del mundo acabaron en un país que empezó con la mitad del 1% de la población mundial hace solo unos cientos de años. Pero lo que me gustaría que hicieran es que miraran esa lista durante 1 minuto o 2, si quieren. Y luego hicieran una estimación. Hagan sus propias conjeturas. ¿Cuántas de estas empresas van a estar en la lista dentro de 30 años? Ahí están estas potencias. ¿Cuántas creen que estarán en la lista? Bueno, no van a ser las 20. Pueden que ni siquiera estén las 20 hoy o mañana. Esto fue el 31 de marzo. ¿Qué conjeturas sacarías? Piénsalo por ti mismo. ¿Pondrías 5, 8? Ahora los invito a que miren la diapositiva 2. Que se remonta a algo más de 30 años y que observen los 20 primeros puestos de 1989. Si se fijan en los 20 primeros de 1989, hay 2 cosas que deberían captar tu interés. Al menos 2. Ninguno de los 20 de hace 30 años está en la lista actual. Ninguno, 0. Había entonces 6 empresas estadounidenses en la lista y sus nombres te resultarán familiares. Tenemos General Electric, Exxon, IBM Corporation, todas siguen por ahí. Merck está algo más abajo. Ninguna llegó a la lista 30 años después, 0. Y supongo que muy pocos de ustedes, cuando les pedí que rellenaran el formulario hace unos minutos, habrían puesto 0. Y no creo que sea 0, pero es un recordatorio de que cosas extraordinarias pueden suceder. Cosas que podrían parecerte obvias. Japón tuvo un maravilloso mercado alcista durante mucho tiempo, así que tienes algunas compañías japonesas en esa lista. A día de hoy no hay ninguna. Y Estados Unidos tenía 6, ahora tenemos 13, pero no están en no son las mismas 6 de antes. Les invito a pensar en otra cosa al mirar esta lista. 1989 no fue la edad oscura, es decir, no acabábamos de descubrir el capitalismo ni nada parecido. La gente pensaba que sabía mucho sobre el mercado de valores, la teoría del mercado eficiente estaba de moda y no era una época de retroceso. Y si nos fijamos, la empresa más importante en ese momento tenía un valor de mercado de 100.000 millones, 104.000 millones. La empresa más grande del mundo en poco más de 30 años ha pasado de 100.000 millones a 2 billones. Por debajo, la número 20
Ha pasado de 34.000 millones a algo más de 10 veces esa cifra. Bueno, eso te dice algo sobre lo que ha pasado con la igualdad, que es un tema candente en este país. Te dice un poco sobre la inflación. ¿Cansado de guionistas caros y de pésima calidad para tu canal de YouTube? Autoscripter.ai es la solución definitiva. Di adiós a los guionistas novatos que no son capaces de generar miles de visualizaciones para tu canal. 10 veces más barato. Autoscripter hace que tus vídeos se vuelvan virales. En solo 3 pasos, Autoscripter.ai crea un guión realizado a tu medida. Solo tienes que introducir tu concepto de título, seleccionar tu tono y estilo y listo. La interfaz intuitiva hace que editar y perfeccionar tu guión sea sencillo, rápido e inteligente, con cientos de usuarios satisfechos que ya han descubierto esta increíble herramienta. Comienza tu prueba gratuita hoy y observa cómo Autoscripter transforma tu canal de YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo ahora. Aunque este no fue un periodo altamente inflacionario en su conjunto, pero te dice que el capitalismo ha funcionado increíblemente bien, especialmente para los capitalistas. Y es una cifra bastante asombrosa. ¿Crees que podría repetirse ahora que dentro de 30 años podrías tomar 2 billones para Apple, multiplicar cualquier empresa y llegar a 30 veces eso para el líder? Sí, parece imposible. Tal vez es imposible, pero estábamos tan seguros de nosotros mismos como inversores. Y Wall Street era en 1989 tal como somos hoy. Pero el mundo puede cambiar de maneras muy dramáticas. Y solo te daré otro ejemplo sobre el que podrías reflexionar. Cuando empiezas a sentirte demasiado seguro de ti mismo, una cosa que muestra, y que por cierto es un gran argumento para los fondos indexados, es que lo principal es estar a bordo del barco. Ya sabes, un barco. Todos iban a por la mejor promesa, aunque no supieran necesariamente en cuál era mejor subirse. Lo que estaba claro es que no podías evitar que te fuera bien si tenías un grupo diversificado de acciones. La renta variable estadounidense sería mi preferencia, pero para mantenerla durante un periodo de 30 años. Pero si pensabas que sabías mucho sobre qué elegir a la persona que contratabas, a la que le pagabas mucho dinero y tenía todas esas ideas, podía contarte sus mejores ideas y en 1989 podría no haberte ido tan bien. Pero en general las acciones eran el lugar adecuado para estar. En segundo lugar, las personas se sienten enormemente atraídas por diversas industrias. Es decir, piensan que si, ya sabes, la empresa dice que está en la industria XYZ y es una industria popular porque puedes vender IPOs, puedes vender SPACs, puedes... Las personas que hacen caso omiso de los números de venta, números de ganancia, ellos solo, ya sabes, es el lugar para estar. Así que guarda tu sombrero. ¿Dónde estaba el lugar para estar en 1903 cuando nació mi padre? Él nació en 1903, pero esa no fue realmente la gran noticia. La gran noticia en realidad fue que Henry Ford estaba empezando la Ford Motor Company. Había fracasado un par de veces antes, pero estaba a punto de cambiar el mundo. Quiero decir, el coche. Cuando se piensa en todo eso, tenemos una gran compañía de seguros de automóviles. Si no hubiera coches, no tendríamos Geico, pero transformó el país y entonces Ford trajo el salario diario de $5 y eso fue algo enorme. Las líneas de ensamblaje y todo lo demás sucedieron. Supongamos ahora que hubieras visto un destello por aquel entonces en 1903 sobre todas las carreteras interestatales, 290 millones de vehículos en las carreteras de los Estados Unidos. Ya sabes, todo decía, bueno, esto es bastante fácil, van a ser los coches. Somos dueños de una empresa llamada Marmon. Se la compramos a la familia Pritzker hace algunos años. Los Pritzkers habían construido este negocio de muchas empresas que habían adquirido. Y el nombre de su empresa era Marmon. Y no sé exactamente por qué Jan y Bob decidieron llamarla Marmon, pero ellos poseían una empresa llamada Marmon. Y Marmon, que en 1911 había sido la empresa cuyo coche ganó las primeras 500 millas de Indianápolis, quizá por eso la llamaron Marmon. Estaban orgullosos de su empresa en 1911, ganó las primeras 500 millas de Indianápolis. También fue la empresa que inventó el espejo retrovisor. No sé si fue una gran contribución a la sociedad. Ciertamente lo fue para ciertas cosas.
aunque no se quiera enfatizar en ello. Pero en el coche que participó en las 500 millas de Indianápolis, el tipo que normalmente se sentaba al lado del conductor y miraba hacia atrás para saber lo que hacían los competidores, estaba enfermo, así que inventaron el espejo retrovisor. Así que vamos a suponer que decidiste que los coches eran esta cosa increíble y que algún día habría una Indianápolis 500 y que algún día habría espejos retrovisores en los coches y que algún día 290 millones de coches estarían zumbando alrededor de los Estados Unidos. Coches o camiones, así que decidí echar un vistazo a la historia y pensé en poner una lista de las empresas de automóviles a lo largo de los años. Y yo originalmente solo iba a poner los que empezaban por M, para que cupiera en una diapositiva. Pero cuando llegué a la M seguía y seguía y seguía, así que decidí poner las que empezaban por MA. Y como se puede ver, había casi 40 empresas que entraron en el negocio del automóvil solo empezando con MA, incluyendo nuestra pequeña Marmon en la columna del medio, la que duró un tiempo, bastante tiempo. Hablamos de la venta de coches y la década de 1930 fue realmente muy especial. Pero en cualquier caso había por lo menos 2.000 empresas que entraron en el negocio del automóvil, ya que claramente tenía este futuro increíble. Y por supuesto, recuerdas que en el año 2009 quedaron 3. 2 de ellas quebraron. Por lo tanto, hay mucho más que elegir acciones. Tienes que averiguar cuál va a ser una industria maravillosa en el futuro. La empresa Maytag sacó un coche. Allstate sacó un coche. DuPont sacó un coche, quiero decir, teníamos la Nebraska Motor Car Company. Todo el mundo empezó una empresa de automóviles, al igual que todo el mundo está empezando algo ahora que puede ser de donde consigas el dinero de la gente, pero había muy pocas personas que eligieron al ganador. Ford Motor consiguió la oportunidad. Henry Ford tenía algunos socios los cuales realmente no le gustaban, por lo que se las arregló para comprarlos. Ese fue el comienzo de la financiación de los automóviles. Esa es una larga historia, no vamos a entrar en eso, pero no se podía comprar en Ford Motor. Y por supuesto, General Motors se convirtió en la empresa dominante cuando finalmente Henry Ford no pudo hacer el cambio del modelo T al modelo A. No funcionaron demasiado bien. Simplemente quiero decirte que no es tan fácil como parece. Mencionaste que garantizas que podrías hacer un 50% de rendimiento anual si tuvieras que empezar de nuevo con menos de $1 millón. Buena pregunta, me alegro de que hayas venido. La respuesta sería, en mi caso particular, sería ir a través de las 20.000 páginas. Y ya que estábamos hablando de ferrocarriles, ya sabes, pasé a través del manual de transporte de Murray un par de veces. Eran 1.500 o 2.000 páginas, probablemente 1.500 páginas, y encontré todo tipo de cosas interesantes cuando tenía 20 o 21 años. Y supongo que no hay nadie aquí que conozca la Green Bay and Western Railroad Company, pero había cientos y cientos de compañías ferroviarias y me gustaba leer sobre cada una de ellas. La Green Bay and Western, en aquellos días todo el mundo tenía un apodo para los ferrocarriles. Por ejemplo, Northern Pacific era Sniper. Y Phoebe Snow era una de mis sobrinas que solía subir al Cornell. Y el Green Bay and Western era conocido como Grab Baggage and Walk, GB&W. Y tenían un bono que en realidad era la acción común y tenían una acción común que en realidad era un bono. Y ya sabes, eso podía llevar a cosas inusuales, pero no llevaría a cosas inusuales que te sirvieran para hacer millones de dólares. Pero si recogiste un montón de esos, lo que me propuse hacer, y en realidad eso es lo que impresionó a Charlie cuando le conocí, porque conocía todos los detalles de todas esas pequeñas empresas de la costa oeste de las que él pensaba que yo nunca había oído hablar. Pero yo conocía el Club Atlético de Los Ángeles o lo que fuera, y él pensaba que era el único que lo conocía, y eso se convirtió en un vínculo de conexión instantáneo. Así que para responder a tu pregunta, no sé cuál sería ahora el equivalente de los manuales de Murray o de cualquier otra cosa, pero me enteraría de todo acerca de todo lo pequeño y encontraría algo. Y con $1 millón podrías ganar el 50% al año, pero tienes que estar enamorado del tema. No puedes estar solo enamorado del dinero. Realmente tienes que encontrarlo. Ya sabes, esencialmente la gente encuentra otras cosas en otros campos porque simplemente les encanta buscarlas. Un biólogo busca algo porque quiere encontrar algo y no sé cómo funciona el cerebro humano. No creo que nadie entienda muy bien cómo funciona el cerebro humano, pero hay gente diferente a la que le resulta apasionante ampliar sus conocimientos en un área determinada. Conozco a grandes jugadores de bridge.
Conozco a grandes jugadores de ajedrez. De hecho, Kasparov vino a Omaha y conoció a la señora B. He tenido la suerte de conocer a mucha gente que es increíblemente inteligente en su campo y hace cosas increíblemente tontas en otros. Lo único que sé es que el cerebro humano es complicado, pero da lo mejor de sí cuando descubres para qué es realmente apto y luego lo perfeccionas al máximo. Y eso es lo que yo estaría haciendo si tuviera una pequeña cantidad de dinero y quisiera ganar el 50% al año, pero también querría simplemente jugar el juego. Y no puedes hacerlo si realmente no encuentras el juego de interés, ya sea el bridge o ya sabes lo que sea, el ajedrez o el espacio de encontrar valores que están infravalorados. Pero me parece que estás en el camino correcto. Quiero decir, cualquiera que venga a esta reunión anual tiene algo en mente aparte del bridge o el ajedrez. Así que me alegro de que hayas venido y vuelve el año que viene. Creo que Berkshire es una cosa muy buena para mantener, pero para un individuo determinado, en particular mi esposa, solo creo que tener una pequeña fracción, que es todo lo que se necesita para que a ella le vaya muy bien por el resto de su vida. Creo que lo mejor es comprar el 90% en un fondo indexado del S&P 500. Yo personalmente prefiero mantener Berkshire que mantener el mercado. Me siento bastante cómodo, creo que nuestros negocios son mejores que la media del mercado. Bueno, estos son solo accidentes de la historia y las cosas fluctúan todo el tiempo. Pero en una base compuesta apostaría por Berkshire sobre el mercado. Eso suponiendo que todos estemos muertos. Recomiendo el fondo índice S&P 500 a la gente y lo he hecho durante mucho tiempo. Y nunca he recomendado Berkshire a nadie, porque no quiero que la gente lo compre porque piensen que les estoy inclinando hacia algo. Nunca, quiero decir, no importa lo que estuviera vendiendo, y lo hice público. En mi escritorio había un fondo para mí entonces viuda, y el 90% iba a un fondo índice S&P 500 y el 10% a letras del tesoro. Tuvimos una enorme recuperación económica, pero las mentes de la gente habían quedado tan marcadas por los recuerdos que los padres contaban a sus hijos. 1929 se convirtió en un símbolo en la mente de la gente. Si decías 1929, era como decir 1776 o 1492. Quiero decir, todo el mundo sabía exactamente de lo que estabas hablando. En 1929, mi padre, que tenía 26 años y trabajaba como vendedor de valores en un pequeño banco local por aquel entonces, vendía acciones y bonos, pero sobre todo vendía acciones. Y cuando las acciones caen un 48% y se las estabas vendiendo a la gente hace unos meses, realmente no te apetece salir y enfrentarte a esa misma gente. Por eso creo que a mi padre probablemente todo lo que le gustaba hacer es lo que dicen ahora, refugiarse en un lugar, lo que significa quedarse en casa, y realmente no había mucho en nuestra casa. Solo tenía un pequeño patio. Además era invierno. Mi padre no habría estado merodeando por el patio y realmente no había, ya sabes, ni televisión. No teníamos, y él y mi madre se llevaban muy bien, así que en esas condiciones nací unos 9 meses después. No me di cuenta en ese momento que el mercado estaba cerrado, pero el mercado de valores en realidad se recuperó más del 20% durante ese periodo de 9 meses y medio o por ahí. La gente no pensaba en el otoño del 30 que estaban en la Gran Depresión. Pensaban que era una recesión muy parecida a la que había ocurrido al menos una docena de veces, aunque no siempre cuando los mercados de valores eran importantes, pero habíamos tenido muchas recesiones en los Estados Unidos a lo largo del tiempo y esto no parecía ser algo dramáticamente fuera de lo común. En realidad, durante unos 10 días después de mi nacimiento, el mercado de valores logró subir entre el 1 o el 2% durante esos días. Pues bien, a partir de ese momento, la bolsa pasó de un nivel de 2.40 a 2.41. Fue un descenso notable porque si alguien me hubiera dado $1,000 el día que nací y yo hubiera comprado acciones con ellos y hubiera comprado la media del dólar, mis $1,000 se habrían convertido en $170 en menos de 2 años. Eso es algo que ninguno de nosotros ha experimentado jamás. Eso puede haber sucedido con una acción, de acuerdo, pero en términos de tener una amplia gama de Norteamérica marcada hacia abajo el 83% en 2 años y marcada hacia abajo el 89% desde el pico el 3 de septiembre del 29, fue extraordinario. Y en ese periodo intermedio, menos de un año después desde mi nacimiento, un poco menos de un año, mi padre fue al banco donde trabajaba y tenía su cuenta y, por supuesto, el banco tenía un cartel en él, cerrado.
así que se quedó sin trabajo. Tenía 2 hijos en ese momento. Su padre tenía una tienda de combustibles. Charlie y yo trabajábamos para mi abuelo. Charlie trabajó allí en 1940, yo trabajé en 1941. No nos conocíamos, pero mi abuelo le dijo a mi padre: no te preocupes por tus comestibles, Marty. Le dijo: dejaré correr tu cuenta. Mi abuelo se preocupaba por su familia, pero no se iba a volver loco. Y una de las cosas a las que miro, cuando miro hacia atrás en ese periodo, y no creo que a los economistas generalmente les guste darle tanta importancia, pero si hubiéramos tenido la FDIC... La FDIC comenzó el 1 de enero de 1934. Fue parte de la amplia legislación que tuvo lugar cuando Roosevelt entró. Pero si la hubiéramos tenido entonces, habríamos tenido una experiencia muy diferente, creo, en la Gran Depresión. La gente culpa a Smoot-Hawley y ellos, quiero decir, hay todo tipo de cosas en los requisitos de margen del 29 y todas esas cosas participaron en la creación de una recesión. Pero si hay más de 4.000 bancos que quiebran, digamos 4.000 experiencias locales en las que la gente ahorra, guarda su dinero y luego algún día va a por él y ha desaparecido, y eso ocurre en los 48 estados, y les ocurre a tus vecinos y les ocurre a tus parientes, tiene que tener un efecto en la psique. Es increíble. Por lo tanto, una cosa muy buena que salió de la depresión, en mi opinión, fue la FDIC. Y habría sido un mundo algo diferente, estoy seguro, si las quiebras bancarias no se hubieran extendido por todo el país. Y las personas que pensaban que eran ahorradores descubrieron que no tenían nada cuando fueron allí y había un cartel que decía cerrado. Por lo tanto, la Gran Depresión continuó y duró mucho tiempo. Pero duró mucho más tiempo en la mente de la gente de lo que realmente duró en sus efectos. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.